Yo te quiero leer y escuchar con Dale, Marta, dale. aquí en el estudio, porque vamos a dialogar con un economista del Centro Regional de Estudios Económicos para trasladarte a lo real un hecho que es tremendo. El empleo formal en la Argentina y también en Bahía Blanca. ¿Qué, Leandro, del empleo formal? ¿Cómo se movió? Solamente te voy a decir que cuando lees el informe en el cual trabajó, entre otros, Jerónimo Echeverri, a quien ya vamos a saludar y que nos aguarda gentilmente en línea, cuando lees las conclusiones del informe, puntualmente hay un párrafo que es brutal, brutal, en donde habla de empleo privado y empleo público y evolución de monotributistas y autónomos. Realmente nos da una imagen y una radiografía letal. Jerónimo Echeverri, bienvenido a Una Buena Razón, aquí en La Brújula. Marta Rodríguez y Leandro Fernández Uñer te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Antes de ir al detalle, la sensación, me gusta usar esa palabra, porque hay algo que no puede estar escrito, pero que es válido. La sensación que te dejó el informe cuando le metiste la firma y le metieron la firma abajo, lo terminaron, viste que después de unos minutos los volvés a mirar lo que escribís y decís, ala, ¿qué sensación te dejó como argentino, como persona que reside en Bahía Blanca y también como economista, los datos respecto al empleo formal? Bueno, sí, es un poco el reflejo de que los últimos 10 años la economía doméstica no viene transitando un camino alentador para nada, con altibajos, pero la tendencia es hacia abajo, ¿sí? O sea, entonces, eso es un poquito para resumirlo, ¿no? Lo que uno ve cuando analiza estos números. La economía que no genera empleo privado es, digamos, un síntoma de cómo está, ¿no? Voy a empezar por un dato, Martita. Escucha este dato. ¿Qué franja de tiempo toma el CREVA? Corregime, Jerónimo, si me equivoco. Enero del año 2012, diciembre de 2022. Sí. ¿Está correcto, Jerónimo? Sí, sí, así es. Bien. Un párrafo en las reflexiones finales señala lo siguiente. Escuchen. En Argentina hay 13 millones de empleados registrados. Dato de diciembre de 2022. 13 millones de empleos registrados. 19.5% más que en enero de 2012. Y escuchen esto. En términos absolutos, en esa franja de tiempo, se sumaron al empleo registrado en la Argentina 2.1 millones de personas. Pablito, fíjate, ¿cómo está compuesto ese 2.1 millones de personas que ingresaron a lo registrado en esos 10 años y fracción? Un millón de monotributistas y 836.000 asalariados del sector público. Con lo cual, Jerónimo, ¿cuánto queda de 2.1 si es 1 millón de monotributistas y 836.000 asalariados del sector público? ¿Y lo privado? Sí, no, el empleo privado creció muy por debajo de esas cifras, aproximadamente en 200.000 puestos de trabajo, que contribuye ni siquiera un 10%, está ahí un poquito por debajo. Por eso ahí en algún párrafo encontrás la sentencia que dice que, digamos, contribuyeron a crear 1 de cada 10 trabajos en este periodo, digamos, que nosotros analizamos. Así que sí, son datos que, bueno, digamos, estos son datos que son públicos, los pone a disposición el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Lamentablemente no tenemos estos datos desagregados para Bahía Blanca. A mí me encantaría poder darte los números desagregados de Bahía, digamos, y compararlos con los de Nación, pero no los tenemos, solamente tenemos empleo registrado asalariado, y es una fracción de lo que estábamos conversando antes, y con una periodicidad un poquito más corta, menos años tenemos, digamos. ¿Por qué, Pero bueno, ¿de qué está compuesto el lamentablemente de Bahía Blanca? ¿Por qué no es posible?
No, porque, a ver, el CIPA no abre los datos por localidades ni por departamentos, solamente lo publica a nivel nacional, que son estos datos que vos mencionaste al inicio de la nota. Ajá. Y en cambio, para Bahía Blanca lo que nosotros utilizamos son dos fuentes de información, una es la encuesta permanente de hogares y otra es los tableros interactivos del Centro de Estudios para la Producción, que son un trabajo genial, la verdad que es para felicitar a la gente del CEP, porque tienen datos muy actuales y la verdad que con bastante desagregación por localidades, por departamentos. Si quisieras comparar Bahía Blanca con, por ejemplo, Coronel Rosales, lo podrías hacer. Tiene un nivel de desagregación muy grande, pero no tiene todas las otras categorías que vos mencionabas, el monotributista, no tiene el autónomo, no tiene el empleado en casas particulares y demás. Entonces la comparación no se puede hacer perfectamente, digamos, con la base del CIPA, no sé si me explico. Pero algo de Bahía hay en el informe. ¿Tenés en la memoria Sí. qué es qué Sí, Bahía datos? Blanca, a ver, el informe destaca que Bahía tuvo una dinámica bastante mejor que lo que fue el resto del país a la hora de crear empleo asalariado privado. Eh, en diciembre del año pasado había aproximadamente 61.800 asalariados privados en Bahía, y eso da un crecimiento punta a punta a 2014, porque por eso te decía que tenemos 2 años menos, no llega hasta 2012 la base, de 8,1%. Y si mirás a nivel nacional, con los datos que yo sí miraba antes del CIPA, tenés un 2,2%. O sea que Bahía está bastante mejor que Nación. Eso como primera medida. Y después también algo que por ahí se destaca y llama la atención es cómo se recuperó después de la pandemia el empleo en Bahía Blanca y a nivel nacional. Y uno si mira esos datos se da cuenta que si bien cayeron de la misma manera en el mes que más pegó la pandemia, que fue alrededor de mayo de 2020, cayeron un 2,8, 2,6, Bahía Blanca y Nación en ese mes. La ciudad de Bahía Blanca se recuperó mucho más rápido e incluso superó el máximo registrado, que fue en mayo de 2018 en nuestra ciudad, había sido el máximo de la serie y bueno, lo pudimos superar. En cambio, a nivel nacional todavía está por debajo de lo que fue el máximo alcanzado también en 2018. Así Quiero, que por eso, sí. quiero ir a algo, Martita, vos que sos de mi época, vos sabés, Jerónimo, que nosotros cuando sacábamos fotos, sacábamos con rollo de fotos en nuestra época. Yo detecto que Jerónimo... No me acuerdo de eso. ¿Vos, Me acuerdo. vos lo recordás? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. viste que te decían, me trae el negativo. Y el negativo era la foto al revés, digamos, se veía al berre, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, mirá a qué número voy. A ver si Jerónimo Echeverry, economista del CREVA, con él estamos hablando de un informe excepcional que te muestra, pero descarnadamente, y no haya sido la intención de ellos, obviamente, sino simplemente dar datos, la evolución del empleo formal en la Argentina. Cuando comienza el informe, uno empieza a leer y dice, según la fuente mencionada, en diciembre de 2022 la cifra de trabajadores registrados en nuestro país ascendió a poco más de 13 millones de individuos. Punto. Y ahí viene el negativo. Entonces la cuenta que hago es, ¿y cuánta gente entonces no está? ¿Ahí vamos entonces a todo lo que hay en negro o estoy entendiendo cualquier verdura? Sí, no, estás bien, estás haciendo un análisis correcto. Sí, tenemos, obviamente los que no están en estos 13 millones, por definición, son trabajadores informales o bien desocupados, ¿no? Se Que no tienen ni supone, siquiera trabajo. si bien no está en el informe, te pregunto así, digo, como en borrador, ¿vos tenés una idea de qué número tenemos fuera del empleo formal en la Argentina? Sí, aproximadamente 6 millones de trabajadores. 6, la mitad de 13. Exactamente, sí. Es un montón. Sí, la verdad que sí. ¿Es normal estas cantidades de empleo en negro en un país? Y ya vuelvo al informe, Jerónimo. Te lo pregunto porque a mí me gusta comparar
no maliciosamente, comparar para dimensionar, porque si no es contra qué lo comparo, viste que ustedes saben de eso, o sea, contra qué comparo estos datos, en sí mismo no te dicen nada a veces, pero esta composición, 13 millones adentro, 6 millones afuera, le sacamos una foto y nos vamos a otro país y le mostramos al ministro de Trabajo de cualquier país el mínimo desarrollo, ¿qué diría? No, que es una economía que digamos, genera empleo, pero que no genera el empleo de calidad que uno estaría buscando para desarrollarse económicamente, ¿no? Y eso puede responder a un montón de factores, eh, entre los cuales puede estar que contratar un trabajador en relación de dependencia es prohibitivo, ¿no? En una economía con altos impuestos, con mucha volatilidad, con incertidumbre, en la cual, digamos, contratar a alguien y tener que despedirlo puede ser un problema que pueda poner en jaque el negocio, bueno, un montón de cuestiones. También lo que tiene que ver con tratar de pagar menos carga impositiva, digamos, tienen muchas aristas el problema. Pero bueno, sí es un dato que vos te diste cuenta solo que es elevado, que creo que no es posible aspirar a tener una mejor economía con mejores indicadores si no empezamos a revertir ese camino, ¿no? Voy de vuelta a un dato. Esto que le voy a compartir de vuelta a Jerónimo es, Martita, lo que responde por qué en el escenario político emergen discursos con gran ascendencia en gran parte de la población. ¿Por qué? Porque debemos decir que más allá de gustos o disgustos, están basados en hechos reales. Si uno de esos discursistas agarra el informe, se hace Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Vamos de vuelta. 2.1 millones de trabajadores se incorporaron al mercado formal desde enero de 2012 a diciembre de 2022. 2.1. De ese 2.1, 1 millón corresponde a algún tipo de monotributo. Y eso es otro capítulo, cómo está compuesto ese millón de monotributistas. Y 836.000 asalariados del sector público. Jerónimo, resulta difícil de justificar una necesidad de 836.000 empleados en 10 años al sector público. O yo estoy entendiéndolo mal. ¿Cuál es tu análisis si cabe tal cosa, no? Y a ver, esto es digamos, un análisis interesante que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué estamos creando más empleo público, 4 veces más empleo público que el privado, ¿no? Porque 800.000 contra 200.000, ahí estamos con las comparaciones. Eso es un primer punto que hay que hacer, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual el sector privado no puede contratar más mano de obra para expandirse, pero sí lo puede hacer el sector público? Que la verdad, si uno mira los datos de lo que es el resultado de las cuentas públicas, dice, bueno, no sé si tenemos un superávit fiscal como para poder incrementar la nómina pública. Pero bueno, eso es un punto, ¿no?, que hay que hacer. Y otro, que también está relacionado a que el sector privado cada vez le cueste más, es la caída de la actividad económica cuando uno lo cruza con el crecimiento poblacional, porque uno dice, bueno, el PBI de Argentina es tanto, sí, pero la población todos los años va creciendo, entonces el PBI per cápita argentino cada vez es menor, o sea, la porción de la torta que le tocaría a cada uno cada vez se hace más chico. Entonces eso también explica un poco por qué el sector privado no crea empleo o le cuesta crear empleo. Y bueno, la contracara es que hay otros tipos de empleo que se están generando efectivamente, como es el sector público, el salario en el sector público, los monotributistas, que también a veces digamos, es un asalariado encubierto, ¿no? Uno lo tiene presente, eso, ¿no? Que, digamos, muchos monotributistas son virtualmente asalariados. Pero correcto. Bueno, cuestión de cargas sociales no se blanquea. Claro, no te empleo formalmente, factúrame. Exactamente. Está correcto. Digo, todas cuestiones relacionadas a lo mismo. La actividad económica viene en declive, digamos, cuando uno lo mira en términos poblacionales, y eso habla a las claras de cómo el empleo formal se está desarrollando, digamos, en los últimos 10 años, ¿no? Se ve claramente en los números.
corregime si me equivoco, de los 13 millones y fracción de empleo formal, a ver, 2.5 millones, perdón, 3.4 millones son asalariados públicos. Sí, correcto. O sea, vamos de vuelta. 13 millones, bueno, de esos 13 millones, 3.4 son empleados públicos. El resto, Jerónimo, ¿qué queda? Mucha gente, ¿en qué condición? El resto queda, el empleo asalariado privado es aproximadamente el 50% del sector, ¿sí? El sector registrado, son 6,2 millones aproximadamente. Después le sigue en orden de importancia lo que es el monotributo tradicional, 1.800.000, 1.900.000 para redondear. Y luego están los monotributistas sociales, con 600.000 personas. Y en último lugar tenemos el empleo en casas particulares, aproximadamente 470.000 personas, y los autónomos, ¿no? 400.000 autónomos, 390.000 para ayúdame a hacer memoria. ¿El ingreso per cápita argentino está en un promedio de 90.000 pesos? Bueno, eso según los datos de la EPH, pero todos sabemos que los datos de la EPH están muy subestimados porque hay mucha gente que no responde cuánto gana. Si vos tuvieras que dar un dato tuyo. El sector privado tiene un sueldo bruto de aproximadamente 300.000 pesos brutos, ¿no? Te estoy diciendo, Sí. sector privado. Sí. Después tenemos, obviamente, realidades muy distintas, que obviamente comentábamos antes, hay mucha gente que trabaja en la informalidad, obviamente sus ingresos son mucho menores que eso. Otra gente que ni siquiera trabaja, ya que tiene ingresos todavía más bajos. Sí. Pero bueno, dar un ingreso promedio hoy por hoy se hace difícil por el tema de la fuente de información, ¿no? Pero 90 lucas como promedio general, ¿vos decís que es mucho? No, yo digo que es poco. Es poco. Sí, está subestimado. Está subestimado. La encuesta permanente de hogares, que es de donde sale ese número, tiene una gran proporción de no respuesta a los ingresos, ¿sí? Cuando viene hasta el encuestador le dice cuánto ganas, prefiero no responder, entonces queda un vacío en ese campo, y obviamente que eso tiende a subestimar el promedio de ingresos, ¿no? Ahora voy con este número y cierro. En 10 años y fracción se ingresaron al empleo privado formal en la Argentina en relación de dependencia, vamos a decirlo así, no monotributista, no autónomo. ¿Cuánta cantidad de gente, Jerónimo? 208.000 personas. Voy a decirlo, vos me corregís. Es un delirio total, es decir, es la nada misma o no estoy entendiendo los números de la economía de un país. Sí, es muy bajo. De hecho, si vos mirás las variaciones punta a punta, solamente está peor la cantidad de autónomos, que directamente se retrajo un 4%, hay 4% menos que cuando empieza la comparación, ¿no? El sector privado, asalariado privado, creció 3,4, o sea que es muy poco, en 10 años, ¿no? Para poner de nuevo perspectiva, 208.000 personas en 10 años. ¿Vos sabés, te gusta la música? Sí. ¿Ubicás Sumo, la banda? Ubico. ¿Te acordás que había una canción, a ver si Pablito la recuerda? Los Murciélagos, creo que se llamaba, está en el disco After Chabón, que decía, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Está bien, ¿no? Resume un poco. Sí. Estamos patas para arriba como los murciélaguitos de Luca Prodan, ¿no? Viendo el mundo al berre. Qué bárbaro. De hecho, sí. Notable. Jerónimo, felicitaciones por el trabajo a vos y al equipo, un abrazo a Gonzalo Semilla y gracias por este tiempo que nos brindaste. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Bueno, qué datito, ¿eh? Se entendió el informe, ¿no? Mira, a propósito, Brutal. acá tengo, sí,